A sus 22 años, con los ojos castaños aún brillantes de inocencia, jamás había imaginado que su matrimonio sería una transacción comercial, sellado con firmas apresuradas y testigos desconocidos. A veces, los caminos que más tememos recorrer son precisamente aquellos que nos conducen a nuestro verdadero destino, pensó Inés mientras avanzaba con pasos indecisos sobre el suelo de mármol gris. Al otro lado, él esperaba, Laureano Montalbán, un cirujano de 40 años, con hombros anchos cubiertos por un traje gris impecable, mirada distante como el horizonte del Mediterráneo en día nublado, y una expresión que no revelaba nada más que impaciencia profesional. Sus manos grandes, acostumbradas a sostener bisturíes con precisión milimétrica, ahora sostenían una pluma estilográfica plateada que firmaría el contrato que los uniría. El juez, un hombre de rostro cansado y ojos que habían visto demasiadas uniones sin amor, recitaba mecánicamente las palabras del ritual legal. Inés apenas escuchaba, perdida en el recuerdo de cómo había llegado hasta allí. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando su madrastra Dolores apareció en la sala del pequeño piso del barrio de Ruzafa, donde Inés vivía con su padre desde que su madre los abandonara 10 años atrás. La mujer, con su perfume empalagoso de gardenias artificiales y uñas rojas como la sangre, anunció que su padre estaba debiendo una cantidad imposible de pagar, deudas de tratamientos médicos, préstamos acumulados, intereses sobre intereses que transformaron 5.000 euros en 100.000. «Firma aquí», dijo el juez, señalando una línea en el documento oficial. La pluma tembló en la mano de Inés. Miró a Laureano por primera vez directamente a los ojos. En aquellos pozos azul oscuro vio algo, quizás curiosidad, quizás arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como apareció, sustituido por la misma frialdad de antes. «Y con esto quedan unidos en matrimonio civil», declaró el juez, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó como el cierre de una puerta de prisión. Inés Gallardo de Montalbán, un nuevo nombre para una vida que no había elegido. El apartamento de Laureano ocupaba la última planta de un edificio moderno en la avenida del Puerto, con ventanas del suelo al techo que revelaban la ciudad de las artes y las ciencias, iluminada como un pesebre futurista. El interior era minimalista hasta el extremo. Paredes blancas, muebles de líneas rectas en tonos de gris y negro, ninguna fotografía, ninguna planta, ningún vestigio de vida personal. Cuando el ascensor se abrió directamente en el recibidor del ático, Inés contuvo la respiración. Todo brillaba con una pulcritud quirúrgica que resultaba intimidante. «Tu habitación está al final del pasillo», explicó Laureano con voz neutra, como si estuviera dando indicaciones a un paciente. «He contratado a una asistenta que viene 3 veces por semana. En la nevera hay comida. Puedes usar cualquier cosa de la casa excepto mi despacho, que permanecerá cerrado». Inés asintió, aferrándose a la pequeña maleta que contenía toda su vida anterior. «¿Alguna pregunta?», preguntó él, consultando su reloj, evidentemente ansioso por marcharse. «¿Por qué?». La palabra escapó de los labios de Inés antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué aceptaste este arreglo?». Laureano la miró como si estuviera evaluando un caso clínico particularmente desconcertante. «Necesito una esposa que cumpla un papel en determinados eventos sociales. Tú necesitabas salvar a tu familia de la ruina. Es un acuerdo pragmático que nos beneficia a ambos». Su voz era clínica, desprovista de emoción. «No espero nada más que discreción y que mantengas las apariencias cuando sea necesario. A cambio, tus problemas económicos desaparecen. ¿Y si me niego ahora?». El desafío brilló en los ojos de Inés. Una sombra de algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Laureano.
Quizás no esperaba resistencia. «Eres libre de irte en cualquier momento», respondió él tras una pausa. «Pero las consecuencias económicas serían significativas». Esa noche, sola en una habitación más grande que todo su antiguo apartamento, con sábanas de algodón egipcio y un ventanal que enmarcaba las estrellas sobre Valencia, Inés lloró hasta quedarse dormida. Las lágrimas mancharon la almohada de seda, única imperfección en aquel lugar inmaculado. Afuera, apoyado contra la puerta cerrada, Laureano escuchaba los sollozos contenidos. Sus nudillos blanquearon al apretar los puños, pero no hizo ningún movimiento para consolarla. En vez de eso, se retiró silenciosamente a su despacho, donde permaneció trabajando hasta el amanecer, como si los expedientes médicos pudieran ahogar el sonido del llanto que parecía haberse instalado en sus oídos. Los primeros amaneceres en aquel apartamento eran los más difíciles. Inés despertaba con el estómago revuelto de ansiedad, caminando descalza por el suelo frío de mármol hasta la cocina, donde descubría que Laureano siempre dejaba café recién preparado en la cafetera italiana, con una taza limpia al lado y tostadas con tomate rallado y aceite de oliva virgen. Nunca había notas, nunca había conversaciones matutinas. Él ya se había ido al hospital clínico universitario cuando ella despertaba. Pero el café estaba allí, todos los días, caliente y fuerte, justo como a ella le gustaba, aunque nunca le hubiera dicho nada sobre sus preferencias. Aquel detalle la desconcertaba más que cualquier otra cosa. Una mañana de octubre, cuando llevaban casi 2 meses de aquel extraño matrimonio, Inés decidió visitar el hospital donde trabajaba Laureano. No le había dicho nada, actuando por impulso, quizás buscando entender quién era realmente el hombre con el que se había casado. El Hospital Clínico Universitario se alzaba imponente, un edificio de cristal y acero que contrastaba con las construcciones más antiguas de Valencia. En el vestíbulo principal, un mural enorme mostraba el nombre de los benefactores. El de Laureano Montalbán aparecía en letras doradas, más grande que los demás. «¿Puedo ayudarla, señora?», preguntó una enfermera de mediana edad. Soy Inés Gallardo, la esposa del doctor Montalbán», respondió, sintiendo extrañeza al pronunciar aquellas palabras. La expresión de la enfermera cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y admiración. «Dios mío, no sabíamos que el doctor se había casado. Es un honor, señora Montalbán. El doctor nunca mencionó...». Se interrumpió, evidentemente confundida. «¿Quiere que la lleve a su despacho?». Mientras seguía a la enfermera por los pasillos inmaculados del hospital, Inés notaba las miradas y los susurros. Era como si fuera una aparición, un fantasma materializado de repente. Laureano nunca había mencionado que tenía esposa. La enfermera la condujo hasta una planta superior, donde un cartel discreto indicaba «Unidad de Cirugía Cardiovascular, Dr. L. Montalbán, director». El despacho estaba vacío, pero lo que vio la dejó sin aliento. A diferencia del apartamento estéril que compartían, este espacio estaba lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, cartas de agradecimiento, fotografías de pacientes sonrientes. En un rincón, un pequeño altar con velas y ofrendas, rosarios, medallitas, pequeños recuerdos de agradecimiento dejados por familias creyentes que veían en sus manos algo más que ciencia. «El doctor está en quirófano ahora mismo», explicó la enfermera. «Lleva desde las 5 de la mañana operando a un niño con una cardiopatía congénita muy compleja. Nadie más podía hacerlo». Inés recorrió la habitación con los dedos, tocando cada objeto como si pudiera transmitirle secretos. ¿Quién era este hombre? ¿El cirujano venerado que salvaba vidas o el marido frío que apenas la miraba a los ojos? «Es un ángel, ¿sabe?», continuó la enfermera, con los ojos brillantes de admiración. «Muchos de nuestros pacientes no podrían pagar estas operaciones.
El doctor, él cubre los gastos personalmente cuando las familias no pueden. Nunca lo admitirá, por supuesto. Dice que es parte del presupuesto del hospital, pero todos sabemos la verdad. En ese momento la puerta se abrió. Laureano apareció vestido con el uniforme quirúrgico verde, el gorro aún puesto, el rostro marcado por horas de concentración extrema. Cuando vio a Inés, se quedó paralizado. «¿Qué haces aquí?» No había enojo en su voz, solo una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado antes. Antes de que pudiera responder, una mujer irrumpió en el despacho, alta, elegante, con el mismo tono de azul en los ojos que Laureano. «Lo consiguió, doctor. El pequeño Miguel está estable. Los padres quieren...» Se detuvo al ver a Inés. «Oh, disculpe la interrupción. Doctora Vega, le presento a Inés Gallardo, mi esposa». Las palabras salieron tensas de la boca de Laureano. La mujer no disimuló su asombro. «¿Tu esposa? ¿Desde cuándo tienes...?» «Quiero decir, encantada de conocerte, Inés». Extendió la mano, evaluándola con curiosidad apenas disimulada. «Soy Adriana Vega, jefa de cardiología. Trabajo con Laureano desde hace 8 años y nunca mencionó que estuviera casado». «Es reciente», respondió Inés, sintiendo el peso de la mentira. «Y privado», añadió Laureano con tono cortante. «Adriana, ¿podrías darnos un momento?» Cuando quedaron solos, el silencio se espesó entre ellos. Laureano se quitó el gorro quirúrgico, revelando el cabello oscuro húmedo de sudor. Parecía más joven, más vulnerable así. «¿Por qué nunca hablas de esto?», preguntó Inés, señalando las paredes llenas de recuerdos. «¿Por qué nunca mencionaste que financias tratamientos para personas que no pueden pagarlos?». Laureano se sentó pesadamente en su sillón, súbitamente agotado. «No es relevante para nuestro acuerdo». «¿Y quién es Adriana Vega? Parece sorprendida de que tuvieras esposa». Un músculo se tensó en la mandíbula de Laureano. «Una colega, nada más». Pero Inés había captado algo en la mirada de la doctora Vega. Algo parecido a la decepción o quizás a los celos. Fue algo más, ¿verdad? Laureano la miró directamente, con una intensidad que la hizo retroceder. «Todos tenemos un pasado, Inés. Cosas que preferimos dejar atrás. No preguntes sobre el mío y yo no preguntaré sobre el tuyo». Pero aquella visita había cambiado algo fundamental. Había grietas en la fachada perfecta de Laureano Montalbán, y a través de ellas Inés comenzaba a vislumbrar al hombre real, con sus contradicciones y secretos. «Sonríe», murmuró Laureano, su mano firme en la espalda baja de Inés mientras entraban al salón de la Fundación Valenciana para la investigación médica. «El alcalde está mirando hacia aquí». Inés obedeció automáticamente, curvando los labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El vestido de seda azul que Laureano había dejado sobre su cama esa mañana, con una nota escueta que decía «para esta noche», se ajustaba perfectamente a su figura, como si hubiera sido confeccionado específicamente para ella. Probablemente así era. 3 meses después de su matrimonio, esta era la primera vez que Laureano la presentaba públicamente como su esposa. La gala benéfica reunía a lo más selecto de la sociedad valenciana, políticos, empresarios, médicos eminentes, todos vestidos con elegancia, todos curiosos por conocer a la misteriosa mujer que había conquistado al soltero más codiciado del mundo médico. «Laureano, querido», exclamó una mujer de unos 60 años, avanzando hacia ellos con los brazos extendidos. «¡Qué maravillosa sorpresa! Todos los periódicos hablan de tu último procedimiento quirúrgico, un auténtico milagro médico». «Gracias, Victoria», respondió él con una sonrisa que Inés nunca le había visto antes, cálida, carismática, completamente distinta a la expresión seria que reservaba para su hogar. «Permíteme presentarte a mi esposa, Inés Gallardo». Los ojos de la mujer se ensancharon con sorpresa. «¿Tu esposa?
¡Santo cielo! ¿Cuándo ha sucedido esto? Hace unos meses. Fue una ceremonia íntima. Tan reservado como siempre, rió Victoria, evaluando a Inés con mirada crítica. Encantada, querida. Victoria Llanos, presidenta de la Fundación. Laureano nunca trae acompañantes a estos eventos, así que debes ser muy especial. Inés sonrió educadamente, sintiendo el peso de la mano de Laureano en su espalda como un ancla. El placer es mío, respondió. Laureano habla maravillas de la Fundación. Era mentira, por supuesto. Laureano apenas hablaba con ella. La velada transcurrió como una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Laureano la guiaba de grupo en grupo, presentándola con frases ensayadas, manteniendo siempre contacto físico, una mano en su cintura, dedos entrelazados ocasionalmente, creando la ilusión perfecta de intimidad. Durante la cena, sentada junto a él en la mesa principal, Inés observaba a su marido con fascinación. Este Laureano público era un desconocido para ella, encantador, atento, incluso gracioso en ocasiones. Contaba anécdotas que arrancaban carcajadas, escuchaba con aparente interés, sonreía con calidez a desconocidos. «Y dinos, Inés», preguntó el director del hospital sentado frente a ellos, «¿cómo conquistaste a nuestro esquivo cirujano? Lleva años rechazando a todas las candidatas que le presentamos». Todas las miradas se dirigieron a ella. Incluso Laureano giró ligeramente la cabeza, curioso por su respuesta. Inés sintió un súbito impulso de rebeldía. Podía seguir el guión invisible, sonreír tímidamente, murmurar algo sobre el destino, mantener la farsa. O podía... En realidad, comenzó, tomando un sorbo de vino para darse valor. Fue un flechazo bastante inesperado. Yo trabajaba en la biblioteca pública, y Laureano venía a menudo. Siempre pedía los mismos libros médicos, tan serio, tan concentrado. Improvisaba tejiendo una historia que nunca había ocurrido. Un día se acercó con un libro diferente, poesía de García Lorca. Me sorprendió tanto que le pregunté si se había equivocado. Laureano la miraba ahora con intensidad, su rostro una máscara inescrutable. Él me respondió, continuó Inés, mirándolo directamente, desafiante, que a veces hasta los cirujanos necesitan alimentar el alma, no solo el intelecto. Me invitó a un café para hablar de literatura y, bueno, el resto es historia. Una mentira completa, pero el público estaba cautivado. «¿Quién lo diría?», exclamó Victoria. «Nuestro Laureano, un romántico secreto». Laureano, sorprendentemente, sonrió. No la sonrisa profesional que había estado exhibiendo toda la noche, sino algo más suave, casi vulnerable. «La literatura siempre ha sido mi debilidad oculta», confirmó, siguiéndole el juego. Su mano encontró la de Inés sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. Aunque Inés omite mencionar que tardé 3 visitas solo para reunir el valor de hablarle. La mesa estalló en risas encantadas. Durante el resto de la velada, continuaron elaborando su historia de amor ficticia, añadiendo detalles, construyendo un pasado compartido que nunca existió. Para cuando el evento terminó, incluso Inés casi creía en el cuento que habían tejido juntos. En el coche, de regreso al apartamento, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Laureano conducía con la vista fija en la carretera, toda la calidez y carisma de la velada desvanecidos como si nunca hubieran existido. «Lo hiciste bien», dijo finalmente, cuando ya estaban cerca de casa. «Fueron convincentes tus improvisaciones». Inés miró por la ventanilla, observando las luces de Valencia deslizarse como estrellas fugaces. «Aprendí del mejor actor que he conocido», respondió con un filo de amargura en la voz. «Un hombre completamente diferente en público que en privado». Laureano apretó el volante con fuerza, sus nudillos blanqueándose. «No confundas la necesidad social con la falsedad, Inés.
Todos mostramos diferentes caras según el contexto. ¿Y cuál es la verdadera? ¿El médico venerado que salva vidas y encanta a la sociedad valenciana? ¿O el hombre frío que apenas habla con su propia esposa? Al detenerse en un semáforo, Laureano giró para mirarla. En la penumbra del coche, sus ojos parecían más oscuros, más profundos. Tal vez ninguna de las dos, respondió en voz baja, o tal vez ambas. La tormenta azotaba Valencia con furia inusitada. Desde la ventana del salón, Inés observaba cómo la lluvia golpeaba el cristal en ráfagas violentas, mientras los relámpagos iluminaban intermitentemente el cielo nocturno. El apartamento estaba a oscuras. Un corte de electricidad había dejado sin luz a todo el distrito marítimo. Solo las velas que Inés había encontrado en un cajón proporcionaban una iluminación tenue, creando sombras danzantes en las paredes. Laureano debería haber llegado hace horas. Inés se sorprendió a sí misma preocupándose por él, imaginando accidentes en carreteras resbaladizas, árboles caídos, el caos que la tormenta habría provocado en el hospital. 4 meses de matrimonio, y aquel hombre seguía siendo un misterio para ella. Un misterio que, contra todo pronóstico, comenzaba a importarle. El sonido de llaves en la puerta la sobresaltó. Laureano entró empapado, el cabello pegado al cráneo, la camisa blanca convertida en una segunda piel transparente. Parecía exhausto. ¿Estás bien?, preguntó Inés, acercándose instintivamente. Estaba preocupada. Laureano la miró con sorpresa. Era la primera vez que ella expresaba abiertamente preocupación por él. El hospital es un caos. Inundaciones en la planta baja, generadores saturados. Se interrumpió, pasándose una mano por el cabello mojado. Perdimos a un paciente. La confesión, tan directa, tan vulnerable, dejó a Inés sin palabras. Laureano nunca compartía detalles de su trabajo con ella. Lo siento mucho, dijo finalmente con sinceridad. Era un niño, 8 años. Llevábamos meses tratándolo. Sin pensar, Inés tomó su mano. Estaba fría como el hielo. Laureano miró sus manos unidas con una expresión indescifrable. Deberías cambiarte. Estás empapado. Como si despertara de un trance, Laureano asintió y se dirigió a su habitación. Cuando regresó, vestido con ropa seca, Inés había preparado té caliente. Se lo ofreció en silencio. Se sentaron en el sofá, la tormenta rugiendo afuera, las velas creando un ambiente de intimidad que nunca antes habían compartido. ¿Por qué la medicina?, preguntó Inés de repente. ¿Por qué cirugía cardíaca? Laureano miró su taza durante largo rato antes de responder. Mi hermano menor, Mateo, nació con una cardiopatía congénita severa. Comenzó con voz tan baja que Inés tuvo que inclinarse para escucharlo. Los médicos dijeron que no viviría más de 1 año. Mis padres lo llevaron a los mejores especialistas de España, pero todos dieron el mismo pronóstico. Tomó un sorbo de té, su mirada perdida en algún punto del pasado. Entonces apareció un cirujano japonés que estaba desarrollando una técnica experimental. Operó a Mateo cuando tenía 11 meses. La cirugía duró 17 horas. Yo tenía 12 años y pasé cada minuto en la sala de espera, observando cómo aquel hombre salía ocasionalmente a tomar café, con las manos temblorosas por el cansancio, para luego regresar al quirófano. ¿Y qué pasó?, preguntó Inés, aunque temía la respuesta. Mateo vivió, respondió Laureano con una sonrisa triste. Está en Estados Unidos ahora, investigando en Harvard, con una esposa y 2 hijos perfectamente sanos. Hizo una pausa. Pero yo vi algo aquel día. Vi el poder que tiene un ser humano para cambiar el destino de otro, para reescribir lo que parecía inevitable. Inés sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Por eso te convertiste en cirujano. Decidí que quería ser como aquel hombre. Quería tener esas manos que podían reparar corazones rotos.
Un relámpago iluminó la estancia, revelando la vulnerabilidad en el rostro de Laureano. En ese momento, no era el cirujano famoso ni el marido distante. Era solo un hombre compartiendo la motivación más profunda de su existencia. ¿Y tu familia? Nunca hablas de ellos. Laureano se tensó visiblemente. Mi madre murió hace 5 años. Cáncer. Mi padre vive en Alicante con su nueva esposa. Nos vemos en Navidad, por obligación más que por deseo. Algo en su tono sugería una historia más compleja. No te llevas bien con él, dedujo Inés. Mi padre quería que me uniera al negocio familiar, construcción inmobiliaria. Cuando elegí medicina, lo consideró una traición. Las cosas empeoraron cuando me negué a utilizar sus contactos para avanzar en mi carrera. Pero lograste el éxito por ti mismo. Precisamente por eso nunca me lo perdonó. Demostré que no lo necesitaba. El silencio se instaló entre ellos, pero por primera vez no era un silencio incómodo. Era un silencio compartido, lleno de revelaciones y entendimiento mutuo. ¿Y tú?, preguntó finalmente Laureano. ¿Tu familia? Inés respiró hondo. Era la primera vez que él mostraba interés en su vida. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Se fugó con un profesor de música. Mi padre intentó mantenernos a flote, pero el dolor lo destrozó. Comenzó a beber. Perdió su trabajo como contador. Yo tuve que dejar la universidad para mantener la casa. Y entonces apareció Dolores, tu madrastra, la salvadora, que solo empeoró todo. Se aprovechó de la vulnerabilidad de mi padre, lo manipuló, lo aisló de nuestros amigos y familiares. Y luego te vendió a mí, completó Laureano con amargura. Inés lo miró, sorprendida por la dureza de su tono. Supongo que sí, aunque a veces me pregunto quién hizo el peor trato. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Laureano. Dudo que fuera yo. La electricidad volvió de repente, inundando el apartamento con luz brillante. El hechizo se rompió. Ambos parpadearon, como despertando de un sueño compartido. Laureano se levantó repentinamente incómodo con la intimidad del momento. Debería revisar algunos informes antes de dormir, dijo, retrocediendo hacia su despacho. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo. Inés, gracias por el té. Era poco, pero para ellos era un comienzo. Tu buzón está lleno de cartas sin abrir, comentó Inés mientras dejaba el correo sobre la encimera de la cocina. 5 meses después de su matrimonio, había desarrollado una rutina cómoda, gestionando la correspondencia y los asuntos domésticos que Laureano ignoraba sistemáticamente. Probablemente son invitaciones y felicitaciones por el artículo en The Lancet, respondió él distraídamente, tomando su café matutino. Había comenzado a desayunar con ella algunas mañanas, un pequeño cambio que ambos fingían no notar. Hay una que parece personal, insistió Inés, señalando un sobre escrito a mano. De Alicante. Laureano se tensó visiblemente. Tomó el sobre, examinándolo como si contuviera material radioactivo. Mi padre, murmuró, abriéndolo con evidente reticencia. Inés observó cómo su expresión cambiaba mientras leía, transformándose en una máscara de contrariedad. ¿Malas noticias?, preguntó. Mi padre celebra su 70 cumpleaños este fin de semana. Una gran fiesta en su casa de Alicante. Espera que asistamos. ¿Asistamos? Él sabe que... Aparentemente Victoria Llanos le comentó sobre mi encantadora esposa. Laureano dejó la carta sobre la mesa con un suspiro de resignación. Mi padre está furioso porque no le informé personalmente de nuestro matrimonio. Exige conocerte. No tenemos que ir, sugirió Inés, consciente de la tensión en su voz. Laureano la miró, evaluándola con aquellos ojos que veían más allá de las superficies. ¿Te importaría? Sé que no es parte de nuestro acuerdo, pero... Dejó la frase sin terminar. Algo inusual en él, siempre tan preciso con sus palabras. Iré,
respondió Inés simplemente. El viaje a Alicante fue sorprendentemente agradable. Laureano condujo su Mercedes descapotable por la costa, permitiendo que la brisa marina despeinara sus cabellos. Hablaron más que en todos los meses anteriores juntos. Sobre libros, descubrieron un amor compartido por Borges. Sobre Valencia, él conocía cada rincón histórico con sorprendente detalle. Sobre música, ella amaba el jazz, él prefería la música clásica, especialmente Bach. La villa familiar de los Montalbán resultó ser una imponente mansión mediterránea con vistas al mar, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Criados uniformados recibían a los invitados en la entrada. Laureano se tensó visiblemente al aparcar. «Mi padre siempre ha tenido un gusto ostentoso», comentó con desdén. «¿Estás bien?», preguntó Inés, notando la rigidez en su mandíbula. «No he estado en esta casa desde el funeral de mi madre», respondió él, su voz apenas un susurro. 5 años. Instintivamente Inés tomó su mano. Para su sorpresa, Laureano entrelazó sus dedos con los de ella, apretando levemente como agradeciendo el apoyo. «Vamos a terminar con esto», dijo saliendo del coche. Dentro, la mansión bullía de actividad. Al menos 100 invitados circulaban por los salones decorados con exquisito gusto, sosteniendo copas de champán y conversando animadamente. Laureano guiaba a Inés entre los grupos, su mano firmemente colocada en su espalda baja, presentándola brevemente a conocidos antes de seguir avanzando. «Hijo», la voz resonó por encima del murmullo general. Un hombre alto y distinguido, con el mismo porte aristocrático que Laureano pero con cabello completamente blanco, avanzaba hacia ellos. Enrique Montalbán tenía los mismos ojos azules penetrantes que su hijo, aunque los suyos estaban enmarcados por arrugas de expresión que sugerían más risas que las que Laureano se permitía. «Padre», saludó Laureano con formalidad. «Feliz cumpleaños». «Así que es cierto», respondió Enrique, ignorando la felicitación y mirando directamente a Inés. «Mi hijo por fin se ha casado, y yo tengo que enterarme por terceros. No pensé que te interesara mi vida personal», replicó Laureano con frialdad. «¿Cómo no iba a interesarme? Mi único hijo, el último de los Montalbán, se casa y ni siquiera me invita a la boda». Enrique se volvió hacia Inés con una sonrisa encantadora que no alcanzaba sus ojos. «Disculpa los modales de mi hijo, querida. Soy Enrique Montalbán. Bienvenida a la familia, aunque sea con tanto retraso». «Inés Gallardo», respondió ella, aceptando su mano extendida. «Un placer conocerle, señor Montalbán. Por favor, llámame Enrique. Después de todo somos familia». Se inclinó para besarle ambas mejillas, y mientras lo hacía susurró: «Aunque me pregunto cuánto sabes realmente sobre el hombre con el que te has casado». Antes de que Inés pudiera responder, una mujer elegante se unió a ellos. Aproximadamente de la edad de Enrique, pero con un rostro estirado artificialmente por cirugías que intentaban ocultar el paso del tiempo. «Carmen, mi esposa», presentó Enrique. «Carmen, esta es Inés, la misteriosa esposa de Laureano». «Encantada», dijo Carmen, evaluándola de arriba a abajo con mirada crítica. «¿Qué joven eres, querida? ¿Y a qué se dedica tu familia?». El tono condescendiente era inconfundible. Inés sintió que Laureano se tensaba a su lado. «Mi padre es contador», respondió con dignidad, «aunque actualmente está jubilado por problemas de salud». «Oh», fue la única respuesta de Carmen, como si esa simple palabra resumiera todo lo que necesitaba saber. «Inés trabajaba en la Biblioteca Pública de Valencia», intervino Laureano, su voz cargada de un orgullo que sorprendió a la propia Inés. «Es licenciada en literatura hispánica». «Qué interesante», comentó Carmen, con el mismo entusiasmo que mostraría por una cucaracha. «Supongo que leer es un pasatiempo como cualquier otro». «Laureano»,
interrumpió Enrique. Hay algunas personas que quieren saludarte. Importantes inversores del hospital. Carmen, ¿por qué no le muestras la casa a Inés mientras tanto? No era una sugerencia, sino una orden. Laureano miró a Inés con preocupación. Ve, lo tranquilizó ella. Estaré bien. Tan pronto como Laureano se alejó, Carmen mostró su verdadera naturaleza. Seré directa, querida, comenzó, mientras guiaba a Inés hacia una terraza desierta con vistas al Mediterráneo. No sé qué arreglo tienen ustedes, pero conozco a los hombres como Laureano. Son criaturas ambiciosas, implacables en la consecución de sus objetivos. Si crees que se casó contigo por amor, eres más ingenua de lo que pareces. Inés mantuvo la compostura, aunque sentía el calor de la indignación subir por su cuello. ¿Y qué sugiere que busca Laureano si no es amor? Carmen rió, un sonido afilado como cristal rompiéndose. Respetabilidad, legitimidad social, una esposa bonita y joven para completar la imagen del médico exitoso y filantrópico. Estoy segura de que obtienes buenos beneficios del arreglo, así que no te juzgo. Solo te advierto que no te hagas ilusiones. Parece conocer muy bien a su hijastro, observó Inés con calma estudiada. Lo suficiente para saber que tiene más de su padre de lo que le gustaría admitir. Los Montalbán son calculadores por naturaleza. Carmen se acercó, bajando la voz. ¿Sabías que Enrique le ofreció financiar completamente su hospital a cambio de nombrarlo en honor a la familia? Laureano se negó por puro orgullo, prefiriendo endeudarse con bancos antes que aceptar la ayuda de su padre. Inés guardó silencio, absorbiendo esta nueva información. Oh, y hay más, continuó Carmen, disfrutando visiblemente del momento. Pregúntale por Adriana Vega. Pregúntale por qué realmente nunca se casó hasta ahora. Pregúntale por qué. Veo que estás conociendo a mi esposa, Carmen. Laureano había regresado, silencioso como un depredador. Su expresión era inescrutable, pero la tensión en sus hombros revelaba su furia contenida. Solo charla de mujeres, respondió Carmen con una sonrisa falsa. Compartiendo secretos de familia. Inés, dijo Laureano, ignorando a su madrastra, ¿nos vamos? Hemos cumplido con la obligación social. Pero si apenas han llegado, protestó Carmen. La cena se servirá en 1 hora. Dale mis disculpas a mi padre, respondió Laureano tomando la mano de Inés. Una emergencia en el hospital requiere mi presencia. Era una mentira transparente, pero ninguno de los dos la cuestionó. Mientras se alejaban, Inés pudo sentir la mirada de Carmen clavada en su espalda como un cuchillo. En el coche, Laureano condujo en silencio durante varios kilómetros, sus nudillos blancos sobre el volante. Lo siento, dijo finalmente. No debí exponerte a eso. ¿Quién es Adriana Vega?, preguntó Inés, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. Laureano frenó bruscamente, deteniendo el coche en un mirador con vistas al mar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos rojizos y dorados. Carmen habló de ella, adivinó. Inés asintió, esperando. Laureano suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello en un gesto inusualmente nervioso. Adriana fue mi prometida, hace 8 años. El restaurante junto al puerto deportivo de Valencia estaba prácticamente vacío a esa hora temprana. Inés revolvía distraídamente su café, observando los barcos mecerse suavemente en el agua. Frente a ella, Adriana Vega jugueteaba con la cuchara de su té, evidentemente incómoda. «Gracias por venir», dijo Inés finalmente, rompiendo el silencio. «Confieso que me sorprendió tu llamada», respondió Adriana. «¿Laureano sabe que estamos reunidas?» «No». Adriana asintió como si confirmara una sospecha. «¿No le gustará?» «Probablemente no, pero necesito entender». Habían pasado 3 días desde la desastrosa visita a Alicante. 3 días en los que Laureano se había encerrado en sí mismo más que nunca.
trabajando hasta la extenuación, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. La confesión en el coche. Adriana fue mi prometida. Había sido seguida por un silencio sepulcral. Se negó a elaborar más, conduciendo de regreso a Valencia con la mirada fija en la carretera. Inés había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Estuvieron comprometidos. Comenzó directamente. Adriana la estudió con aquellos ojos inteligentes que parecían evaluar un caso clínico. Hace 8 años, confirmó finalmente. Éramos residentes juntos, yo en cardiología, él en cirugía cardiovascular. ¿Qué pasó? ¿La versión oficial o la verdadera? Ambas. Adriana tomó un sorbo de té, como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. La versión oficial es que nuestras carreras nos separaron. Ambiciones diferentes, prioridades incompatibles. Es lo que le decimos a los colegas, lo que figura en la historia del hospital. ¿Y la verdadera? La verdadera. Adriana dejó la taza sobre el platillo con cuidado deliberado. La verdadera es que descubrí que Laureano nunca sería capaz de amar a nadie por completo. Siempre habría una parte de él inaccesible. No entiendo. Laureano es brillante, un genio médico, un cirujano con manos que pueden hacer milagros, pero está dañado, Inés. Algo en él está roto. ¿Qué ocurrió para que lo vieras así? Adriana miró hacia el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo. Teníamos todo planeado. La boda, una casa frente al mar, incluso nombres para nuestros futuros hijos. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Un mes antes de la boda operamos juntos a una niña. 6 años, cardiopatía congénita severa. La operación fue un éxito técnico, pero hubo complicaciones postoperatorias. Imprevisibles, inevitables. La niña murió, adivinó Inés. Adriana asintió. Laureano cambió. Se obsesionó con el caso, revisando cada detalle, cada decisión, buscando dónde habíamos fallado. No dormía, apenas comía, y luego se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Luego qué?, insistió Inés. Comenzó a financiar tratamientos para familias sin recursos. Al principio pensé que era su forma de procesar el duelo, pero pronto se convirtió en algo más. Vendió su coche deportivo, su reloj de colección, incluso puso en venta su apartamento, para pagar tratamientos anónimamente. Exacto. Y cuando le pregunté por qué, ¿sabes lo que me respondió? Porque ningún niño debería morir por falta de dinero. Adriana hizo una pausa. Noble, ¿verdad? El problema es que se convirtió en una misión obsesiva. El trabajo consumía todas sus horas. La filantropía secreta consumía todos sus recursos. Para nosotros como pareja no quedaba nada. Así que lo dejaste. Adriana negó con la cabeza. No. Él me dejó a mí. Me dijo que no podía ofrecerme la vida que merecía, que estaba demasiado dañado para ser un buen esposo, que sus pacientes siempre serían su prioridad. Bebió otro sorbo de té. Lo peor es que no estaba equivocado. Inés procesaba esta información, intentando reconciliarla con el hombre que conocía, frío, distante, pero también capaz de pequeños gestos de consideración, como el café preparado cada mañana exactamente como a ella le gustaba. Entonces, ¿por qué sigues trabajando con él? Porque es el mejor, porque salva vidas que nadie más puede salvar, y porque... Adriana dudó. Porque una parte de mí siempre lo amará, supongo. Aunque sea como colega, como amigo. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Inés, la pregunta que realmente la había llevado hasta allí. ¿Por qué se casó conmigo? Los ojos de Adriana se suavizaron. Eso tendrás que preguntárselo a él. Lo he intentado. No responde. Laureano nunca ha sido bueno hablando de sus sentimientos, pero te observa, ¿sabes?, en las pocas ocasiones en que has venido al hospital. Te mira cuando cree que nadie lo nota. Y su expresión...
Adriana sonrió con cierta melancolía. Es diferente a cualquier cosa que le haya visto antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya esperanza para él después de todo. Adriana se inclinó hacia adelante. Inés, independientemente de cómo comenzó vuestro matrimonio, y no voy a preguntar los detalles, creo que Laureano ve en ti algo que le hace querer intentarlo de nuevo. Ser humano de nuevo. El teléfono de Inés vibró sobre la mesa. Un mensaje de Laureano. Emergencia en el hospital. No me esperes despierta. Adriana observó su expresión. ¿Él? Inés asintió. Ve, dijo Adriana. Y, Inés, dale tiempo. Los corazones rotos son su especialidad, pero para reparar el suyo propio, eso requerirá paciencia. Al salir del restaurante, Inés se detuvo. Adriana, ¿cómo supiste que era una farsa? Nuestro matrimonio, quiero decir. La doctora sonrió con tristeza. Porque Laureano Montalbán nunca habría elegido casarse después de lo nuestro, al menos no por las razones habituales. Aquella noche, sola en el apartamento, Inés revisó documentos antiguos que Laureano guardaba en una caja en su despacho, facturas médicas, transferencias bancarias, ventas de bienes personales. Todo encajaba con lo que Adriana había contado. Y entonces, en el fondo de la caja encontró algo inesperado. Un recorte de periódico de 6 años atrás, un artículo sobre la Biblioteca Pública de Valencia y su programa de lectura para niños hospitalizados. En la fotografía que acompañaba el artículo, una joven Inés leía cuentos a un grupo de pequeños pacientes. Junto al recorte, una factura de tratamiento para Rafael Gallardo, su padre, fechada 6 años atrás, pagada íntegramente por Laureano Montalbán. La junta directiva ha votado unánimemente, anunció el presidente del hospital, un hombre corpulento con un bigote meticulosamente recortado. El hospital universitario pasará a llamarse Hospital Enrique Montalbán, tras la generosa donación de 50 millones de euros de la Fundación Montalbán. La sala de juntas estalló en aplausos. Laureano, sentado a un extremo de la mesa oval, mantenía una expresión inescrutable, aunque la tensión en su mandíbula revelaba su verdadero estado de ánimo. Inés, de pie junto a la pared del fondo como invitada especial, observaba la escena con creciente inquietud. La noticia había llegado esa mañana. Enrique Montalbán había anunciado su intención de reconciliarse con su hijo a través de esta donación monumental que, casualmente, venía con condiciones estrictas de control administrativo y cambio de nombre. Es una trampa, había advertido Inés durante el desayuno. Tu padre no hace esto por generosidad. Lo sé, había respondido Laureano con la mirada fija en su café. Pero el hospital necesita ese dinero desesperadamente. Las reformas, los nuevos equipos, la unidad de investigación. No puedo rechazarlo por orgullo. Ahora, mientras los miembros de la Junta celebraban lo que consideraban un golpe de suerte, Inés podía ver el coste personal que esta victoria estaba exigiendo a Laureano. 6 meses de matrimonio le habían enseñado a leer los pequeños gestos que traicionaban sus emociones, la manera en que tamborileaba con el dedo índice contra la mesa, la casi imperceptible contracción en la comisura de sus labios. «Doctor Montalbán», llamó el presidente, «¿unas palabras para conmemorar este histórico momento?» Laureano se levantó lentamente. La habitación quedó en silencio expectante. «El hospital siempre ha sido más que un edificio o un nombre», comenzó, su voz firme pero desprovista de emoción. «Es un compromiso con la excelencia médica y el cuidado compasivo de los pacientes. Si esta donación nos permite cumplir mejor ese compromiso, entonces la acepto en nombre de todos los que servimos». No mencionó a su padre, no expresó gratitud. Sus palabras precisas y medidas eran a la vez diplomáticas y completamente vacías de sentimiento personal. Cuando la reunión terminó,
Laureano permaneció sentado, perdido en sus pensamientos, mientras los demás salían entre conversaciones animadas. Inés se acercó, sentándose en la silla a su lado. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Mi padre ganó», respondió Laureano con una sonrisa amarga. «Como siempre. Puedes establecer límites, negociar los términos. Ya es tarde para eso». Laureano se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio inusual en él. «Pero no es solo eso, Inés. Hay algo que no te he contado». La seriedad de su tono la alarmó. «¿Qué ocurre?». «El hospital está bajo investigación, posible fraude en la gestión de fondos públicos». «Pero tú no tienes nada que ver con eso», afirmó Inés con seguridad. «No directamente, pero como director médico soy responsable. Y ahora mi padre está involucrado. Si esto sale mal, la reputación de toda una vida quedará destruida». Inés sintió un escalofrío. Por primera vez, veía genuino miedo en los ojos de Laureano. «¿Cuándo lo supiste?» «Hace 3 semanas. He estado trabajando con auditores, revisando cada expediente, cada factura. ¿Por qué no me lo dijiste?». La mirada de Laureano se suavizó por un momento. «No quería preocuparte. Esto no es parte de nuestro acuerdo». Aquella frase, «nuestro acuerdo», que una vez había definido los límites de su relación, ahora sonaba extrañamente hueca, como si ambos hubieran olvidado qué significaba realmente. «Somos un matrimonio», respondió Inés con firmeza. «Falso o no, estamos juntos en esto». Durante las semanas siguientes, la tormenta arreció. La investigación se intensificó, con inspectores del Ministerio de Sanidad instalándose permanentemente en el hospital. Laureano apenas dormía, trabajando hasta la madrugada, revisando documentos, preparando defensas legales. Inés se convirtió en su apoyo silencioso, organizando papeles, preparando comidas que él apenas probaba, manteniéndose despierta hasta que él regresaba, simplemente para ofrecerle compañía. El golpe final llegó una mañana gris de noviembre. Laureano recibió una llamada que atendió en su despacho. Cuando salió, su rostro había perdido todo color. «¿Qué ha pasado?», preguntó Inés, reconociendo inmediatamente que algo grave había ocurrido. «Mi padre ha retirado la donación», respondió Laureano, su voz extrañamente monótona. «Y no solo eso. Ha filtrado información a la prensa sobre la investigación. Mañana estará en todos los periódicos». «¿Por qué haría algo así?». «Control», respondió simplemente. «Quiere que le ruegue. Quiere verme de rodillas, suplicando su ayuda». Inés nunca había odiado a nadie como odiaba a Enrique Montalbán en ese momento. «¿Qué vas a hacer?». Laureano se dejó caer en el sofá, súbitamente exhausto. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente derrotado. «No lo sé, Inés. He dedicado 15 años de mi vida a ese hospital. He realizado más de 1000 cirugías allí. He formado a decenas de cirujanos que ahora salvan vidas por todo el mundo. Y ahora...». Su voz se quebró levemente. «Ahora todo podría desaparecer por culpa de la venganza mezquina de mi padre». Sin pensar, Inés se sentó junto a él y tomó su mano. Para su sorpresa, Laureano no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de ella, aferrándose como un náufrago a una tabla en medio de la tempestad. «No todo está perdido», dijo ella con una convicción que no sabía que poseía. «Encontraremos una solución». Laureano la miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Por qué haces esto, Inés? Este no es tu problema. ¿Podrías simplemente abandonarte, como todos los demás?». Inés negó con la cabeza. «No soy así». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento, ocurrió algo inesperado. En la penumbra del salón, con solo la luz de la ciudad filtrándose a través de los cristales empañados, Laureano comenzó a hablar. Habló de su infancia en la sombra de un padre dominante,
de su madre que se marchitaba lentamente bajo el peso de un matrimonio sin amor, de su hermano salvado por un milagro médico. Habló de sus primeros años como cirujano, de los pacientes que no pudo salvar, de las noches sin dormir atormentado por rostros que nunca olvidaría. Y finalmente habló de ella. Te vi por primera vez en el hospital, confesó. Leías cuentos a los niños de oncología. Había una niña, Elena, con leucemia terminal. Nadie conseguía hacerla sonreír. Pero tú hiciste diferentes voces para cada personaje del cuento y ella se rió. Por primera vez en meses se rió. Inés recordaba a Elena. Había fallecido pocas semanas después. Comencé a preguntar sobre ti. Descubrí que trabajabas en la biblioteca, que cuidabas de tu padre enfermo, que habías abandonado tus estudios para mantener la casa. ¿Por qué te importaba?, preguntó Inés, sintiendo que se acercaban a una verdad fundamental. No lo sé, respondió Laureano con honestidad. Quizás porque veía en ti algo que yo había perdido hace tiempo, compasión sin expectativas, bondad por el simple hecho de ser bondadoso. Y luego descubrí que tu padre necesitaba un tratamiento especializado, no tenía seguro adecuado y el procedimiento era costoso, así que «Lo pagaste tú», completó Inés, anónimamente. Laureano asintió. No quería que lo supieras, no quería tu gratitud. Y cuando Dolores apareció con su propuesta de matrimonio, investigué, por supuesto. Descubrí que era una estafa, que tu padre no debía el dinero que ella reclamaba. Pero aún así aceptaste. Laureano guardó silencio durante un largo momento, como si buscara las palabras exactas. Vi una oportunidad, dijo finalmente, de sacarte de esa situación tóxica, de ofrecerte una vida diferente, de tenerte cerca. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo los cristales en cascadas líquidas que distorsionaban las luces de la ciudad. Porque temía que me vieras como realmente soy, respondió en un susurro. Un hombre roto, incapaz de conectar normalmente, obsesionado con salvar a otros porque no puede salvarse a sí mismo. En ese momento, bajo la luz difusa que se filtraba desde la ventana, Inés vio a Laureano Montalbán realmente por primera vez. No al cirujano brillante, no al marido distante, sino al hombre vulnerable que se escondía detrás de aquellas máscaras cuidadosamente construidas. «No estás tan roto como crees», dijo suavemente, acercándose a él. Sus labios se encontraron en un beso tentativo, una pregunta silenciosa que flotaba entre ellos. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. «Inés, yo...» El timbre del teléfono cortó sus palabras. Laureano respondió con expresión de alarma creciente. «Voy para allá», dijo levantándose abruptamente. «¿Qué ocurre?» «El hospital. Han sellado los archivos. La policía está allí». Su rostro se había transformado en una máscara de determinación profesional. «Tengo que irme». Mientras lo veía marcharse bajo la lluvia torrencial, Inés sintió que algo precioso y frágil acababa de escaparse entre sus dedos, como agua que no puede contenerse en las manos. Los titulares eran devastadores. Fraude masivo en el hospital universitario. Prestigioso cirujano bajo investigación. Laureano Montalbán, héroe médico o cómplice de corrupción. Inés los leía con horror creciente mientras esperaba en la sala de visitas de la comisaría. Llevaba allí 4 horas, desde que recibió la llamada, informándole que Laureano había sido detenido para interrogatorio. «No está formalmente acusado», le había explicado el abogado, un hombre mayor con aspecto cansado. «Solo quieren su declaración sobre las irregularidades financieras, pero la prensa ya ha dictado sentencia». El escándalo había estallado con furia inusitada. Lo que comenzó como una investigación administrativa se había convertido en un circo mediático,
alimentado por filtraciones estratégicas que, Inés sospechaba, provenían del entorno de Enrique Montalbán. El mensaje era claro: inclínate ante mí o te destruiré. Cuando finalmente pudo verlo, Laureano parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Sentado en una sala gris e impersonal, con las manos entrelazadas sobre la mesa, alzó la mirada cuando ella entró. «No deberías estar aquí», fueron sus primeras palabras. «¿Dónde más estaría?», respondió ella, sentándose frente a él. «Esto va a empeorar antes de mejorar, Inés. Mi reputación está destruida. El hospital probablemente cerrará. No quiero arrastrarte conmigo». Había una resolución en su voz que la alarmó. «¿Qué estás diciendo? Que deberías irte. Nuestro acuerdo ya no tiene sentido. Te liberaré de cualquier obligación». Inés sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Crees que estoy aquí por un acuerdo?». «¿Por qué más estarías?», respondió él con amargura. «Te casaste conmigo por necesidad, no por elección. Las personas cambian, Laureano. Los sentimientos cambian». Él la miró con intensidad dolorosa, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «No puedo ofrecerte nada ahora, Inés. Todo por lo que he trabajado está en ruinas». «No me importa. Debería importarte». Un guardia apareció en la puerta. «El tiempo ha terminado». Laureano se levantó manteniendo la distancia. «Adiós, Inés». No fue hasta que llegó al apartamento, ahora extrañamente vacío sin su presencia, que Inés comprendió lo que Laureano estaba haciendo. La estaba protegiendo de la única manera que conocía, alejándola del desastre en que se había convertido su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Inés se sumergió en la investigación, revisando cada documento que encontraba en el despacho de Laureano, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Contactó con Adriana Vega, quien, a pesar de su evidente preocupación, mantenía la fe en la inocencia de Laureano. «Conozco a ese hombre mejor que nadie», afirmó Adriana durante un café apresurado en la cafetería del hospital. «Podrá ser muchas cosas, pero no es un ladrón. Alguien lo está incriminando. Su padre. Enrique es despiadado, pero no creo que llegara tan lejos para controlar a su hijo». «Entonces, ¿quién?». La respuesta llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras Inés revisaba facturas antiguas, encontró un patrón: pequeñas discrepancias en los montos, cantidades desviadas a una fundación que supuestamente financiaba tratamientos para pacientes sin recursos. «La Fundación Valencia por la Vida», murmuró Inés buscando más información. «Director, Armando Serrano». El nombre le resultaba familiar. Lo había escuchado antes en alguna conversación. «Claro», exclamó recordando súbitamente. Era el nuevo esposo de Carmen, la madrastra de Laureano. El hombre había aparecido brevemente durante la fiesta en Alicante. Con un presentimiento creciente, Inés investigó más a fondo. Armando Serrano había sido nombrado director financiero adjunto del hospital 3 años antes, justo cuando comenzaron las irregularidades. Las piezas se encajaban con claridad aterradora. Enrique Montalbán no estaba detrás del fraude. Lo estaba su propia esposa y su nuevo marido. Utilizando la fundación como tapadera, habían desviado millones de euros destinados a pacientes necesitados. Y ahora, Laureano estaba pagando el precio. Armada con esta información, Inés tomó la decisión más audaz de su vida. Concertó una cita con el fiscal encargado del caso, un hombre severo pero con reputación de justo. Le presentó toda la evidencia, conectando meticulosamente los puntos que revelaban la verdadera naturaleza del fraude. «Interesante teoría», comentó el fiscal después de revisar los documentos, «pero necesitaríamos pruebas más concluyentes para cambiar el curso de la investigación. ¿Y si pudiera conseguirlas?». El fiscal la miró con curiosidad. «¿Cómo?». «Déjeme intentarlo», respondió Inés con determinación.
Solo necesito tiempo. El siguiente paso era el más peligroso. Inés contactó directamente con Carmen Montalbán, solicitando una reunión privada para discutir la situación de Laureano. La mujer, curiosa o quizás confiada en su aparente invulnerabilidad, aceptó verla en su casa de Valencia. La mansión de Carmen era ostentosa, decorada con un gusto excesivo que gritaba «nuevo dinero». La mujer la recibió en un salón recargado, vestida como para una sesión fotográfica, en vez de una simple reunión privada. «¡Qué sorpresa, querida!», saludó con falsa cordialidad. «No esperaba volver a verte después de que Laureano cayera en desgracia». «Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí», respondió Inés, manteniendo la compostura. «Quiero ayudarlo». «¿Ayudarlo? Me temo que está más allá de toda ayuda. La evidencia contra él es abrumadora». «No toda la evidencia», replicó Inés, abriendo su bolso y extrayendo una carpeta. «Tengo documentos que sugieren otra historia. Una historia sobre la Fundación Valencia por la Vida y su director, Armando Serrano». El rostro de Carmen perdió su color bajo el maquillaje perfectamente aplicado. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí lo sabes». Inés deslizó un documento a través de la mesa de café. «Aquí está la prueba de que Armando desvió fondos destinados a tratamientos pediátricos. Y aquí», deslizó otro documento, «está tu firma autorizando las transferencias». «Eso es ridículo», espetó Carmen, pero su voz tembló ligeramente. «Estos papeles no prueban nada. Tal vez no por sí solos, pero el fiscal está muy interesado en ellos y en esta conversación». Inés sacó discretamente su teléfono mostrando que estaba grabando. «¿Me estás grabando? Eso es ilegal». «En realidad, no lo es. No cuando se trata de documentar un posible delito». Inés se inclinó hacia adelante. «Puedes seguir negándolo y esta grabación irá directamente al fiscal. O puedes confesar ahora, testificar contra Armando y quizás conseguir un acuerdo favorable». Carmen la miró con odio puro. «Eres más astuta de lo que pensaba. Laureano no te eligió solo por tu cara bonita después de todo». «Nunca se trató de Laureano», continuó Inés, ignorando la provocación. «Se trató de venganza contra Enrique, ¿verdad? El hombre que te trata como un trofeo, que nunca te ha dado el respeto que mereces». Algo cambió en la expresión de Carmen, una grieta en la fachada perfecta. «No tienes idea», susurró con amargura. 30 años casada con él, 30 años siendo la segunda esposa, viviendo a la sombra de una muerta santificada. Enrique nunca me amó como amó a la madre de Laureano. Así que decidiste vengarte. A través de su hijo. Armando tuvo la idea. Él necesitaba dinero para sus negocios. Yo necesitaba vengarme». Una risa amarga escapó de sus labios perfectamente pintados. Era perfecto. El dinero desaparecería, las sospechas recaerían sobre Laureano, y Enrique vería cómo su amado legado se derrumbaba. Inés contuvo el impulso de abofetearla. En cambio, mantuvo la grabadora funcionando mientras Carmen, en un arrebato de resentimiento largamente contenido, detallaba todo el plan. Cómo habían falsificado documentos, cómo habían manipulado registros financieros, cómo habían incriminado meticulosamente a Laureano. Cuando terminó la confesión, Inés se levantó tranquilamente. «Puedes llamar a tu abogado ahora, o puedes huir, aunque no recomendaría esa opción. El fiscal tendrá esta grabación en una hora». «¿Por qué?», preguntó Carmen, repentinamente derrotada. «¿Por qué arriesgarte así por él? Ni siquiera te ama». Inés se detuvo en la puerta considerando la pregunta. «Te equivocas», respondió simplemente. «Sí me ama. Simplemente no sabe cómo demostrarlo». Al salir de aquella casa, con la confesión segura en su teléfono, Inés sintió una mezcla de triunfo y temor. Había conseguido lo que parecía imposible, pero ¿sería suficiente? Y más importante aún, ¿aceptaría Laureano ser salvado por ella?
La sala de audiencias estaba abarrotada. Periodistas, personal del hospital, colegas médicos y curiosos se apretujaban en los bancos, ansiosos por presenciar el desenlace del escándalo que había sacudido Valencia. En la primera fila, Enrique Montalbán observaba el procedimiento con expresión impenetrable, mientras que a su lado, el asiento de Carmen permanecía notoriamente vacío. Laureano, sentado junto a su abogado, mantenía la misma postura digna que lo caracterizaba en el quirófano. Solo el ligero temblor de su mano derecha, posada sobre la mesa, revelaba su tensión interior. Inés entró silenciosamente, sentándose en la última fila. No habían hablado desde aquella última visita en la comisaría, cuando él intentó alejarla de su vida. No sabía cómo reaccionaría al descubrir lo que ella había hecho. El fiscal se puso de pie, aclarándose la garganta para llamar la atención del tribunal. Su señoría, a la luz de nueva evidencia que ha llegado a nuestro conocimiento, la Fiscalía solicita retirar todos los cargos contra el doctor Laureano Montalbán. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿En qué consiste esta nueva evidencia?, preguntó el juez ajustándose las gafas. Hemos recibido una confesión completa de Carmen Llanos de Montalbán y Armando Serrano, admitiendo su responsabilidad en el fraude financiero del hospital universitario. La señora Montalbán ha proporcionado detalles exhaustivos sobre cómo falsificaron documentos para incriminar al doctor Montalbán. El juez revisó los documentos que el fiscal le entregaba. ¿Cómo se obtuvo esta confesión? A través de la colaboración de un testigo, su señoría. El fiscal hizo una pausa, girándose ligeramente hacia el fondo de la sala. La señora Inés Gallardo de Montalbán. Todas las miradas se volvieron hacia Inés, incluida la de Laureano, que la observaba con una mezcla de asombro y algo que ella no podía descifrar. Tras revisar la documentación y escuchar los argumentos legales, el juez golpeó con su mazo. Se retiran todos los cargos contra el doctor Montalbán. Queda libre de toda responsabilidad en este asunto. Se ordena la investigación inmediata de Carmen Llanos y Armando Serrano. Se levanta la sesión. El caos estalló en la sala. Periodistas corriendo hacia las salidas para transmitir la noticia. Colegas de Laureano aplaudiendo y abrazándose. Enrique Montalbán abandonando la sala con expresión tormentosa. Inés permaneció en su asiento, observando cómo Laureano era rodeado por compañeros del hospital que lo felicitaban efusivamente. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego, Laureano comenzó a abrirse paso hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Inés se levantó y salió rápidamente de la sala. Necesitaba espacio, aire, tiempo para pensar en lo que vendría ahora. Caminó a través del Parque del Turia durante horas, dejando que la familiar belleza de Valencia calmara su agitación interior. ¿Había hecho lo correcto? Sin duda. ¿Pero a qué precio? Había desafiado la voluntad de Laureano de protegerla. Había tomado decisiones que afectaban profundamente su vida sin consultarle. Quizás nunca le perdonaría esa intromisión. Al anochecer, con los pies doloridos y el corazón aún inquieto, regresó al apartamento. Lo encontró a oscuras excepto por una única lámpara en el salón. Laureano estaba sentado en el sofá, contemplando la ciudad iluminada a través de los ventanales. «Pensé que no volverías», dijo sin girarse. Inés dejó su bolso sobre la mesa, sin saber qué decir. «¿Por qué lo hiciste?», continuó él, su voz baja pero clara. «¿Por qué arriesgaste tanto? ¿Por qué era lo correcto? Podría haber sido peligroso. Carmen y Armando no son personas que perdonan. No tenía miedo. Deberías haberlo tenido». Finalmente se giró para mirarla, y la intensidad de sus ojos azules la dejó sin aliento. «Yo estaba aterrorizado. Por ti». Inés dio un paso vacilante hacia él. «¿Por eso intentaste alejarme? ¿Para protegerme?».
Laureano asintió, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Siempre he intentado protegerte, Inés, desde el principio, pero parece que al final fuiste tú quien me salvó a mí. No necesito que me protejas, Laureano. Necesito que confíes en mí, que me dejes estar a tu lado, no detrás tuyo. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. He cometido muchos errores, dijo finalmente. El mayor fue pensar que podría mantenerte a distancia, que podría tenerte en mi vida sin permitir que te convirtieras en parte esencial de ella. Inés contuvo el aliento. ¿Y ahora? Laureano se levantó, acercándose a ella con paso decidido. Ahora sé que eso es imposible, porque lo que comenzó como un acuerdo, como una obligación, se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Se ha convertido en lo más real que he experimentado jamás. Laureano, te amo, Inés. Las palabras finalmente pronunciadas parecían liberar algo dentro de él. Te he amado desde que te vi leyendo cuentos a niños enfermos, con más compasión en tus ojos de la que yo he conseguido sentir en toda mi vida. Te he amado mientras intentaba convencerme de que solo te estaba protegiendo. Te he amado incluso cuando intenté alejarte. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Inés. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como la lluvia después de una larga sequía. Yo también te amo, respondió, su voz apenas un susurro. A pesar de tus muros, a pesar de tu distancia, te amo con todas tus contradicciones. Sus labios se encontraron en un beso que ya no era tentativo ni inseguro. Era un beso de reconocimiento, de aceptación completa, de promesa. Cuando finalmente se separaron, Laureano apoyó su frente contra la de ella. Nuestro matrimonio comenzó como una farsa, dijo suavemente, pero lo que siento por ti es la única verdad que importa. Aquella noche, bajo las estrellas que brillaban sobre Valencia, dos almas que habían estado perdidas se encontraron finalmente. Lo que comenzó como un contrato frío se había transformado en el más cálido de los compromisos, no por obligación, sino por elección. La primera vez que Inés sintió las náuseas matutinas, no les dio importancia. El estrés de los últimos meses, pensó, mientras se inclinaba sobre el lavabo, respirando profundamente para controlar el malestar. Pero cuando los síntomas persistieron durante una semana, y cuando notó que ciertos olores, como el café que Laureano preparaba cada mañana, le provocaban repentinas olas de náusea, comenzó a sospechar. La prueba de embarazo, comprada discretamente en una farmacia lejos de su barrio, mostró dos líneas inconfundibles. Estaba embarazada. Sentada en el borde de la bañera, con la prueba en la mano, Inés experimentó una mezcla vertiginosa de emociones. Alegría, miedo, asombro, incertidumbre. Su relación con Laureano había florecido en los 2 meses transcurridos desde el juicio, transformándose en algo profundo y verdadero. Pero un bebé, eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. ¿Inés? La voz de Laureano al otro lado de la puerta la sobresaltó. ¿Estás bien? Llevas mucho tiempo ahí dentro. Saldré en un minuto, respondió, escondiendo rápidamente la prueba en un cajón. Necesitaba tiempo para procesar la noticia antes de compartirla. Laureano acababa de recuperar su vida profesional. El hospital funcionaba nuevamente bajo su dirección, su reputación había sido restaurada, estaba más ocupado que nunca, implementando reformas y nuevos programas. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia de un embarazo no planeado? Durante los días siguientes, Inés buscó el momento adecuado para hablar con él, pero siempre surgía algo. Una emergencia en el hospital, una cena con colegas, el cansancio acumulado que los hacía caer dormidos apenas tocaban la cama. O quizás, reconoció honestamente, simplemente tenía miedo.
La oportunidad llegó inesperadamente una tarde de domingo. Laureano había cancelado todas sus obligaciones, algo inédito, para pasar el día con ella. Caminaron por la playa de la Malvarrosa, con los pies descalzos en la arena fresca, observando cómo el Mediterráneo desplegaba sus tonalidades de azul hacia el horizonte. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu hermano?, preguntó Inés de repente, sobre cómo un cirujano le salvó la vida cuando era un bebé. Por supuesto, respondió Laureano, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Por qué? ¿Has hablado con él últimamente? Hablamos la semana pasada, de hecho. Está considerando regresar a España. Harvard es prestigioso, pero dice que extraña el sol mediterráneo. ¿Cómo es él? Nunca me has mostrado una fotografía. Laureano sonrió con genuino afecto. Mateo es diferente a mí, más abierto, más espontáneo. Dice lo que piensa, siente sin restricciones. A veces pienso que él heredó toda la capacidad emocional de la familia. Suena maravilloso. Lo es. Laureano se detuvo, mirándola con curiosidad. Inés, ¿a qué viene este interés repentino en mi hermano? Inés respiró profundamente, reuniendo valor. Estaba pensando Poisit en familia. Tomó la mano de Laureano y la colocó suavemente sobre su vientre a un plano. En nuestra familia. Laureano se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la mano que ella había colocado sobre su abdomen. Lentamente la comprensión amaneció en su rostro. «Estás embarazada. De aproximadamente 8 semanas, creo». Por un momento eterno, Laureano no reaccionó. Luego, para absoluta sorpresa de Inés, los ojos del impasible cirujano se llenaron de lágrimas. «Un bebé», susurró, con voz quebrada por la emoción. «Vamos a tener un bebé». La abrazó con tanta fuerza que Inés sintió que se quedaba sin aliento, levantándola y girando con ella en la arena, provocando las miradas divertidas de otros paseantes. Cuando finalmente la depositó en el suelo, Laureano tenía una expresión que ella nunca había visto antes, pura alegría sin reservas. «¿Estás contento?», preguntó, aún insegura. «¿Contento?». Laureano rió, un sonido tan pleno y genuino que Inés apenas lo reconoció. «Inés, estoy extasiado, aterrorizado, sorprendido, abrumado, pero principalmente, infinitamente feliz». Aquella noche, tumbados en la cama, Laureano apoyó su cabeza contra el vientre de Inés, susurrando palabras en valenciano que ella no comprendía, pero cuya ternura era inconfundible. Promesas, sueños, esperanzas para un futuro que ahora incluía a un tercer corazón latiendo junto a los suyos. «Nunca pensé que querría ser padre», confesó, besando suavemente su piel. «Después de todo lo que he visto en el hospital, todas las formas en que la vida puede ser frágil, vulnerable, me parecía un riesgo demasiado grande». «¿Y ahora?», preguntó Inés acariciando su cabello. «Ahora entiendo que es precisamente por esa fragilidad que la vida es tan preciosa». Subió para besarla en los labios. «Y no puedo imaginar a nadie mejor para compartir este viaje que tú». Los meses siguientes fueron de transformación. El apartamento minimalista, que una vez pareció una fortaleza estéril, comenzó a cambiar. Aparecieron plantas en las ventanas, libros en las estanterías, fotografías en las paredes. No solo del ultrasonido del bebé, que Laureano insistió en enmarcar, sino también de ellos juntos, capturando momentos de felicidad que una vez parecieron imposibles. Laureano se involucró en el embarazo con la misma dedicación meticulosa que aportaba a la cirugía. Leía todos los libros disponibles sobre desarrollo fetal, aprendía sobre nutrición prenatal, incluso asistió a clases de yoga para embarazadas con Inés, para diversión de las otras futuras madres que nunca habían visto a un cirujano cardiovascular intentando posturas de relajación. Una tarde, mientras Inés organizaba el que sería el cuarto del bebé, encontró a Laureano observándola desde el umbral con expresión pensativa. «¿En qué piensas?»,
preguntó colocando un peluche en la cuna recién montada. En lo diferentes que son nuestras vidas ahora, comparadas con hace un año. Inés sonrió, recordando su primer encuentro en aquel juzgado frío de Valencia. Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaríamos así, no lo habrías creído, completó Laureano, acercándose para abrazar su figura ya visiblemente embarazada. ¿Y tú? ¿Lo habrías creído? Quizás sí, respondió, sorprendiéndola. Quizás en el fondo siempre supe que no podría mantenerte a distancia, que eventualmente derribarías todos mis muros. ¿Te arrepientes? Laureano besó su frente con ternura. Es lo mejor que podría haberme pasado. La relación con Enrique Montalbán seguía siendo complicada. El escándalo de Carmen, actualmente cumpliendo arresto domiciliario mientras esperaba juicio, había sido una humillación pública para el patriarca. Sin embargo, la noticia del embarazo pareció abrir una pequeña ventana de reconciliación. «Mi padre quiere conocerte apropiadamente», comentó Laureano una noche. «Sin la presencia de Carmen, sin pretensiones, solo una cena familiar. ¿Quieres que vayamos?», preguntó Inés cautelosa. Laureano consideró la pregunta seriamente. «Creo que sí, por nuestro hijo. Merece conocer a su abuelo, incluso con todas sus imperfecciones». La cena fue sorprendentemente agradable. Enrique Montalbán, despojado de su habitual arrogancia, mostró un lado más vulnerable. Habló con Inés sobre su difunta esposa, compartió anécdotas de la infancia de Laureano e incluso admitió, después de varios vasos de vino, que siempre había estado orgulloso de su hijo, aunque nunca supo cómo demostrarlo. «Eres buena para él», comentó Enrique cuando Laureano salió momentáneamente de la habitación. Nunca lo había visto así, en paz consigo mismo. «El mérito es suyo», respondió Inés. «Ha tenido el valor de cambiar». En el 7º mes de embarazo, mientras Inés descansaba en casa debido a ligeros mareos, recibió una visita inesperada. Adriana Vega apareció en su puerta, con una expresión de urgencia apenas contenida. «Perdona por venir sin avisar», dijo, «pero es Laureano. Ha habido un accidente en el hospital». El corazón de Inés se detuvo por un instante. «¿Está herido?» No, la tranquilizó Adriana rápidamente. «Pero uno de sus pacientes, un niño de 5 años con una condición cardíaca severa, sufrió un paro durante la operación. Laureano lo revivió, pero la situación es crítica». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Inés confundida. «Porque conozco a Laureano. Si el niño no sobrevive, se culpará a sí mismo. Retrocederá, construirá nuevos muros, se aislará en su dolor profesional». Adriana la miró intensamente. «No dejes que lo haga, no esta vez». Inés entendió entonces por qué Adriana había venido. No era solo preocupación por Laureano como colega, sino un acto de generosidad de alguien que una vez lo amó y ahora quería verlo feliz, incluso si era con otra persona. «Gracias», dijo sinceramente. «Iré ahora mismo». Encontró a Laureano en la UCI pediátrica, observando a través del cristal a un pequeño paciente conectado a múltiples máquinas. Su postura rígida, la tensión visible en sus hombros, hablaban de la batalla interna que estaba librando. «El pequeño Miguel», explicó cuando sintió su presencia, sin apartar la mirada del niño. «Operación de corazón abierto. Todo iba según lo previsto hasta que...» «¿Cuáles son sus posibilidades?», preguntó Inés suavemente. «50%, como mucho». Laureano apretó los puños. «Debería haberlo previsto». Había signos de inestabilidad que pasé por alto. Inés se acercó colocando una mano sobre su brazo tenso. «Hiciste todo lo que podías. Ahora debes confiar en que es suficiente». «¿Y si no lo es?». Laureano se giró hacia ella y Inés vio el miedo desnudo en sus ojos, no por él mismo, sino por aquel niño inocente cuya vida colgaba de un hilo. «Entonces lo afrontaremos juntos», respondió con firmeza, «porque eso es lo que hacemos ahora.
Estar juntos en lo bueno y en lo malo. Laureano la miró largo rato, como si procesara sus palabras a nivel profundo. Luego, lentamente, apoyó su frente contra la de ella. «No sé cómo hacía esto antes de ti», susurró. «Cargar con todo solo. Ya no tienes que hacerlo». Permanecieron así durante un momento perfecto, conectados no solo físicamente, sino en un nivel más esencial. Luego, como respondiendo a una señal invisible, Laureano se incorporó. «Quédate conmigo esta noche», pidió. «Mientras velamos por Miguel». «Por supuesto», respondió ella. «Siempre». El pequeño Miguel sobrevivió, no sin complicaciones, no sin momentos de terror absoluto, pero sobrevivió. Y cuando finalmente fue trasladado de la UCI a una habitación normal, Inés observó cómo Laureano jugaba con él, haciendo trucos de magia con monedas para distraerlo del dolor postoperatorio. Vio la ternura en sus manos, las mismas manos que habían reparado el diminuto corazón del niño, y supo con certeza absoluta que sería un padre maravilloso. Aquella noche, en la intimidad de su hogar, Laureano se arrodilló frente a ella, colocando sus manos a ambos lados de su vientre abultado. «Te amo, Inés», dijo con voz grave por la emoción, «a ti y a nuestro hijo. Y quiero pedirte algo que debería haberte pedido hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?», preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Cásate conmigo, no por obligación, no por acuerdo, sino porque eliges hacerlo, porque yo elijo amarte cada día por el resto de nuestras vidas». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Inés mientras asentía, incapaz de encontrar palabras que expresaran la plenitud de su corazón. «Sí», logró finalmente articular. «Sí, 1000 veces sí». El dolor llegó como una tormenta inesperada, en la madrugada de un martes cualquiera. Inés despertó jadeando, con ambas manos aferradas a su vientre. Estaba en la semana 32, demasiado pronto para el parto. «¿Laureano?», llamó, su voz quebrada por el miedo. Él se despertó instantáneamente. Años de guardias médicas habían afinado sus reflejos. Bastó una mirada para comprender la gravedad de la situación. «¿Contracciones?», preguntó ya levantándose y vistiéndose con eficiencia clínica. «Sí, pero es muy pronto», respondió Inés, el pánico filtrándose en su voz. «Tranquila», dijo él, con una calma que contrastaba con la preocupación en sus ojos. «Vamos al hospital, todo estará bien». El trayecto fue una pesadilla borrosa de dolor y miedo. Laureano conducía con precisión profesional mientras llamaba al hospital, ordenando que prepararan la unidad de neonatología. Inés, semiconsciente por el dolor, escuchaba su voz, firme, autoritaria, la voz del cirujano acostumbrado a situaciones de vida o muerte. «Desprendimiento prematuro de placenta», diagnosticó la obstetra de guardia tras examinarla. «Necesitamos una cesárea de emergencia». Laureano palideció visiblemente. Como cirujano, conocía perfectamente los riesgos de esa condición, tanto para la madre como para el bebé. «Inés», dijo, inclinándose para besar su frente, «todo irá bien. Estás en las mejores manos». «Tengo miedo», confesó ella aferrándose a su mano. «Yo también», respondió con honestidad brutal. «Pero somos fuertes. Tú eres fuerte. Y nuestro bebé es fuerte». En el quirófano, mientras preparaban a Inés para la intervención, Laureano sostuvo su mano, ambos temblando ligeramente. «Te amo», susurró ella, mientras la anestesia comenzaba a nublar sus sentidos. «Te amo más que a nada en este mundo», respondió él. «Tú y nuestro hijo son todo para mí». Fueron las últimas palabras que Inés escuchó antes de que la oscuridad la envolviera. Despertó horas después, desorientada y con un dolor sordo extendiéndose por su abdomen. Parpadeó varias veces, intentando enfocar la habitación bañada en luz artificial. «¿Laureano?», llamó débilmente. «Estoy aquí». Giró la cabeza
y lo vio sentado junto a la cama con aspecto exhausto. Su rostro mostraba signos de haber llorado, algo que jamás había presenciado antes. «¿El bebé?», preguntó, el miedo atenazando su garganta. Una sonrisa temblorosa se dibujó en los labios de Laureano. «Es una niña», respondió, su voz cargada de emoción. «Es pequeña, muy pequeña, pero está luchando con todas sus fuerzas. ¿Está bien?». La honestidad que siempre había caracterizado su relación no le falló ahora. «Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sus pulmones no están completamente desarrollados y necesita asistencia respiratoria, pero los médicos son optimistas». «Quiero verla», dijo Inés, intentando incorporarse. «Aún no puedes moverte», explicó Laureano suavemente, colocando una mano sobre su hombro. «Perdiste mucha sangre durante la cesárea, pero te traeré una fotografía». Mientras Laureano salía brevemente de la habitación, Inés intentó procesar todo lo ocurrido. El miedo persistía, pero también había algo más. Un nuevo tipo de amor feroz y protector por aquella pequeña vida que aún no había visto, pero que ya ocupaba todo su corazón. Cuando Laureano regresó, sostenía su teléfono con una imagen en la pantalla. Era tan pequeña, tan increíblemente frágil, conectada a tubos y monitores que parecían engullir su diminuto cuerpo. «Nuestra hija», dijo, con orgullo evidente en su voz. 700 gramos de pura determinación. «Es perfecta», susurró Inés, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Como su madre», respondió Laureano, sentándose al borde de la cama y tomando su mano. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La pequeña, a quien decidieron llamar Valentina por valentía, experimentaba altibajos constantes en su condición. Un día sus niveles de oxígeno mejoraban. Al siguiente aparecía una infección que amenazaba su frágil sistema inmunológico. Inés, aún recuperándose de la cirugía, pasaba todo el tiempo posible junto a la incubadora, hablándole suavemente, cantándole nanas, leyéndole cuentos. Laureano dividía su tiempo entre atender a sus pacientes y estar con su familia, a menudo durmiendo en una incómoda silla del hospital. Fue durante una de esas noches, mientras observaban a Valentina a través del plástico transparente de la incubadora, cuando Laureano compartió una verdad profunda. «Toda mi vida he luchado contra la muerte», dijo en voz baja. «En el quirófano, con cada paciente, era siempre el mismo combate, pero ahora entiendo realmente lo que significa luchar por la vida». Inés apoyó su cabeza en el hombro de él. «¿Sabes qué me dijo la enfermera jefe? Que Valentina tiene tus ojos. ¿Y tu terquedad?». Laureano sonrió levemente. «Espero que tenga tu coraje y tu capacidad de amar sin reservas». «La tendrá», aseguró Inés. «Tendrá lo mejor de ambos». En la tercera semana, cuando Valentina finalmente pudo respirar sin asistencia, Laureano organizó una pequeña ceremonia en la capilla del hospital. No era religiosa, sino un acto simbólico de agradecimiento y esperanza. Asistieron las enfermeras que habían cuidado de la pequeña, algunos médicos, Adriana Vega, e incluso, para sorpresa de todos, Enrique Montalbán, quien observó a su nieta con una emoción que no intentó ocultar. «Se parece a tu madre», comentó el anciano, con voz ronca por la emoción. «Tiene esa misma expresión de determinación». Fue la primera vez que Laureano aceptó un abrazo de su padre en más de una década. Cuando finalmente pudieron llevar a Valentina a casa, 2 meses después de su nacimiento, el apartamento que una vez había parecido una fortaleza vacía se transformó definitivamente en un hogar. Los llantos nocturnos, los pañales, las horas interminables de preocupación cuando la fiebre aparecía, todo formaba parte de la nueva vida que habían construido juntos. Una tarde,
Mientras Inés amamantaba a Valentina en el sillón del salón, Laureano se sentó frente a ellas, observándolas con una expresión de asombro que nunca desaparecía. «¿En qué piensas?», preguntó Inés, notando su mirada. «En lo cerca que estuve de perderme esto», respondió honestamente. «De perderlas a ambas». «¿A qué te refieres?». Laureano eligió cuidadosamente sus palabras. «Durante tantos años me escondí detrás de muros, convencido de que el aislamiento era seguridad, de que si no amaba no podía salir herido». Hizo una pausa, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Pero ahora entiendo que no estaba viviendo realmente, solo existía. ¿Y ahora? Ahora siento todo. El terror cuando Valentina estuvo tan enferma, la alegría cuando sostuvo mi dedo por primera vez, el amor que me abruma cada vez que te miro». Laureano se arrodilló junto al sillón, besando primero la cabecita de su hija y luego los labios de Inés. «Es aterrador y maravilloso. Es la vida», respondió Inés simplemente, «la vida que elegimos tener juntos». Esa noche, mientras Valentina dormía pacíficamente en su cuna, Laureano llevó a Inés a la terraza del apartamento. Había dispuesto una pequeña mesa con velas y una botella de vino, recreando una cena romántica, como las que nunca tuvieron durante su extraño cortejo. «Dentro de 2 semanas es nuestro aniversario», comentó Laureano, sirviendo el vino. «¿Lo celebraremos?», preguntó Inés arqueando una ceja con diversión. «¿El aniversario de nuestro matrimonio arreglado? Prefiero verlo como el aniversario del día en que el destino nos unió, aunque ninguno de los dos lo supiera entonces». Inés sonrió, encantada por este nuevo Laureano que se permitía expresiones poéticas. «En ese caso, brindo por el destino», dijo, alzando su copa. «Y por los acuerdos que se transforman en amor. Por nosotros», completó él, entrelazando su brazo con el de ella para beber. Bajo las estrellas valencianas, rodeados por el aroma de las flores del jardín que Inés había creado en la terraza, celebraron no solo su pasado compartido, sino también el futuro que se extendía ante ellos, un futuro que una vez pareció imposible, pero que ahora brillaba con la promesa de días llenos de amor, desafíos compartidos y la alegría simple de construir una vida juntos. «Papá, mira». Valentina, con sus 5 años recién cumplidos, corría por la orilla de la playa, sosteniendo en alto una concha nacarada que brillaba bajo el sol mediterráneo. Sus rizos oscuros, heredados de Laureano, danzaban con la brisa marina. «Es preciosa, cariño», respondió él, arrodillándose para examinar el tesoro con la misma atención que dedicaría a un delicado procedimiento quirúrgico. «¿Sabes qué tipo de concha es?». «Una caracola de mar», exclamó la niña con orgullo. «Mamá me enseñó que si la pones en tu oído, puedes escuchar el océano. Tu madre es muy sabia», sonrió Laureano, lanzando una mirada cargada de afecto hacia Inés, quien observaba la escena desde una manta extendida sobre la arena, protegida por una sombrilla. La transformación de Laureano durante estos años había sido extraordinaria. El hombre frío y distante se había convertido en un padre cariñoso y presente, capaz de abandonar una importante conferencia médica solo para asistir a la primera función escolar de Valentina, de pasar horas construyendo castillos de arena, de leerle cuentos cada noche haciendo diferentes voces para cada personaje. Inés acarició distraídamente su vientre, donde crecía su segundo hijo. 4 meses de embarazo, esta vez sin complicaciones, un proceso tranquilo que contrastaba radicalmente con la dramática llegada de Valentina al mundo. La vida que habían construido juntos era, en muchos sentidos, milagrosa. El hospital prosperaba bajo el liderazgo compartido de Laureano y Adriana, quien se había convertido en una buena amiga de la familia. Enrique Montalbán, ahora un anciano de 75 años, había suavizado sus aristas con la edad y el amor incondicional que sentía por su nieta.
Incluso visitaba regularmente su casa, un chalet luminoso en la playa de la Malvarrosa que habían comprado 2 años atrás, abandonando el apartamento minimalista por un hogar lleno de color y vida. ¿En qué piensas?, preguntó Laureano, regresando a su lado mientras Valentina continuaba su búsqueda de tesoros marinos bajo la atenta mirada de ambos. En nosotros, respondió Inés, entrelazando sus dedos con los de él. En cómo comenzó todo. ¿Te arrepientes de algo? Inés consideró la pregunta seriamente. ¿Arrepentirme? No. Cada decisión, cada momento difícil nos trajo hasta aquí. Aunque hubo instantes en que pensé que nunca funcionaría. Yo también, confesó Laureano, recostándose junto a ella en la manta. Especialmente al principio, cuando intentaba mantener la distancia, convencido de que era lo mejor para ambos. ¿Cuándo cambió para ti? ¿Cuándo supiste que era algo real? Laureano observó a Valentina, quien ahora construía un castillo de arena con concentración absoluta, sacando la lengua en un gesto idéntico al suyo cuando realizaba cirugías complicadas. Hubo muchos momentos, respondió pensativamente, pero creo que fue aquella noche de tormenta cuando te hablé de mi hermano. Fue la primera vez que compartí algo verdaderamente personal y en vez de usarlo contra mí como temía, simplemente me escuchaste. Me viste realmente. Para mí fue cuando descubrí que habías pagado el tratamiento de mi padre años antes de conocernos, dijo Inés. Comprendí que detrás de esa fachada fría había un hombre con un corazón extraordinario. Valentina se acercó corriendo, interrumpiendo la conversación con la urgencia típica de los niños. «Mami, papi, vengan, he encontrado una estrella de mar». Laureano se levantó de un salto, tomando a Inés de la mano para ayudarla a incorporarse con cuidado, siempre atento a su embarazo. «Vamos a ver ese descubrimiento científica marina», exclamó con entusiasmo, permitiendo que Valentina los guiara hasta la orilla. Más tarde, mientras regresaban a casa con el sol poniente tiñendo el horizonte de naranja y púrpura, Valentina dormía plácidamente en el asiento trasero del coche, agotada por la aventura playera. Laureano conducía en silencio confortable, su mano reposando ocasionalmente sobre la de Inés. «Tengo algo que contarte», dijo ella de repente. «¿Ocurre algo con el bebé?», preguntó Laureano, instantáneamente alerta. No, está perfectamente», lo tranquilizó Inés con una sonrisa. «Es sobre el libro». Inés había comenzado a escribir una novela 2 años atrás, inspirada en su propia historia, aunque con suficientes cambios para convertirla en ficción. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había transformado gradualmente en algo serio, especialmente cuando un pequeño editor local mostró interés. «¿Lo has terminado?», preguntó Laureano. «Mejor que eso», respondió ella con los ojos brillantes de emoción. «Han ofrecido publicarlo, un contrato real, con una editorial nacional». Laureano casi detiene el coche en medio de la carretera. Tan grande fue su sorpresa y alegría. «Inés, eso es maravilloso. Siempre supe que tenías un talento extraordinario». «No es solo eso», continuó ella, casi sin poder contener la emoción. «Quieren que sea el primero de una trilogía». Cashman hizo una pausa dramática. «Han ofrecido un anticipo bastante generoso. Tenemos que celebrarlo», declaró Laureano. «Una cena especial, solo nosotros dos. Le pediré a mi padre que cuide a Valentina este fin de semana». Inés sonrió, conmovida por su entusiasmo. ¿Sabes qué es lo más irónico? La protagonista de la novela comienza siendo obligada a un matrimonio por conveniencia, pensando que es la peor decisión de su vida, y termina descubriendo que es lo mejor que podría haberle pasado, completó Laureano, lanzándole una mirada cargada de significado. «La vida imita al arte, o el arte imita a la vida», reflexionó Inés. «A veces es difícil distinguir». Esa noche, después de acostar a Valentina, se reunieron en la terraza de su casa,
desde donde podían escuchar el rumor distante de las olas rompiendo contra la orilla. Bajo el cielo estrellado, con una copa de jugo de granada para ella y vino para él, contemplaron el camino recorrido. «Quiero renovar